Güemes nació en Jujuy por Emilio Vidondo, en la muy abundante obra documental que acerca del prócer de las guerras gauchas publicadas la familia Güemes, se advierte que nada se dice con relación al lugar de nacimiento de Martín Miguel Juan de Mata, criatura nacida de 2 días e hijo legítimo de don Gabriel de Güemes Montero y de doña Magdalena de Goyechea y de la Corte. A continuación de este dato extraído de la partida de bautismo entregada por las autoridades de la iglesia matriz de la ciudad de Salta. En este documento nada se dice del lugar de nacimiento. El autor que consultamos agrega unas opiniones relativas al momento preciso en que naciera el prócer. Las discrepancias que de inmediato expondremos según las opiniones en cuestión dará lugar a la primera incógnita referente a los datos de su llegada al mundo. Introducción al tema. Según las apreciaciones que se transcriben en la obra citada, deben ser tomadas en cuenta las vertidas por Domingo Güemes a fines del siglo pasado, siglo XIX, lo da como nacido el 8 de febrero de 1785. Atilio Cornejo, en la primera mitad del siglo XX, afirma que la fecha correcta es el 7 de febrero del mismo año. Luis Güemes, ya entrada la segunda mitad del siglo XX, expresa que debe tomarse como fecha cierta el 8 de febrero de 1785. Como puede apreciarse, la discrepancia gira alrededor de tan solo 2 días, el 7 u el 8 de febrero de 1785, y todo el tema se apoya en la frase de la partida de bautismo, criatura nacida de 2 días. Ante las discusiones relativas al punto en cuestión, con fecha de 30 de noviembre de 1982, el licenciado Luis Colmenares, presidente del Instituto Güemesiano, envió a los señores académicos de número y correspondientes una nota circular en la que se les requería su opinión fundada expresando el día que entiende nació el prócer. En respuesta a tal requerimiento, 9 académicos respondimos. En algunas de sus muy largas y detalladas especulaciones se anotaron, tras ser considerados cantidades de datos, aunque debe advertirse que en las casi 40 páginas en las que publicaron tales respuestas no se encuentran datos documentales que contribuyan fehacientemente a dilucidar la polémica que, aunque es nimia y en nada contributiva a la gloria del héroe, convenía fuera despejada. Al reiterar la lectura acerca del controvertido punto, nos llamó la atención que, entre tanta documentación citada y analizada en la búsqueda de la determinación de la fecha correcta del nacimiento del héroe de la guerra gaucha, nada se dijera y menos se certificara acerca del lugar en que éste viera la luz. Entendemos que tal circunstancia tiene su origen en las roturas afirmaciones de sus 2 más eminentes biógrafos. El doctor Bernardo Frías, precursor de los estudios güemesianos y eminente historiador, expresa en su voluminosa obra: había nacido en Salta el 8 de febrero de 1785 y contaba en 1810 25 años de edad. Era de noble estirpe, con vinculaciones de igual categoría en la sociedad de Jujuy, en la que estaba ligado por línea materna. Advertimos que nos cita documento que avale esta afirmación. De todas maneras, al concluir nuestro análisis daremos nuestra opinión sobre lo manifestado por el doctor Frías. Por su parte, el doctor Atilio Cornejo, en base a la partida del bautismo ya citada en su obra sobre el coronel mayor
gobernador de Salta y comandante general de vanguardia, don Martín Miguel de Güemes, publicada en 1946, afirmó sin lugar a equívoco que había nacido en la ciudad de Salta. Para apoyar su opinión, el doctor Cornejo, aportando abundantes datos catastrales y de otro origen, elaboró varias hipótesis, pese a lo cual llegó a la conclusión que no podía determinar con absoluta precisión cuál había sido la casa donde naciera el héroe. A partir de entonces surge un segundo aspecto polémico relacionado con los días iniciales del mismo. En definitiva, estamos en condiciones de afirmar que los investigadores que se han dedicado a recrear la vida y la personalidad de don Martín Miguel de Güemes, en base a lo firmado por Frías y Cornejo, tomando como apoyo definitivo la partida de bautismo, se han considerado debidamente eximidos de probar que el prócer realmente hubiera nacido en la ciudad de Salta. A nuestro juicio, las razones apuntadas han servido para no ahondar la pesquisa. A todo lo dicho hasta ahora debe sumarse otra cuestión, en la actual provincia de Jujuy es conocida y comentada una añeja tradición que, sin documentación que la certifique debidamente, sostiene que don Martín Miguel de Güemes había nacido en jurisdicción de la entonces Tenencia de Gobernación de Jujuy, por aquellos días parte integrante de la Intendencia de Salta del Tucumán. Con el mismo valor que los historiadores de Salta le atribuyen a la que ya tantas veces citada partida de bautismo, no pocos investigadores jujeños, para sostener sus afirmaciones, se esgrimen los datos siguientes. El padre del prócer, nativo de España, había venido de la metrópoli para establecerse con carácter firme en San Salvador de Jujuy, donde funcionaban las cajas reales, para cuya presidencia había sido nombrado. En esta ciudad había contraído enlace con una joven de una de las familias más respetables ahí radicadas, conocida por el mote de los infinitos Goyechea. En Jujuy había nacido su primer hijo. Por último, la venida al mundo de su segundo vástago, el futuro héroe de la guerra gaucha, se había producido en los días en que las cajas reales, en la manifiesta resistencia de los jujeños, debían ser trasladadas a Salta en 1782, al definirse una larga controversia iniciada varios años atrás y en la cual el virrey del Perú, Manuel Amat, diera concreta opinión contraria. Por cierto que, ante la ausencia tal vez mejor expresada, el desconocimiento de documentación probatoria de una u otra hipótesis, dejó establecida la tercera polémica en torno a los datos de nacimiento de don Martín Miguel de Güemes. Nuestro entusiasmo por las investigaciones históricas, tanto militares como regionales, nos brindó oportunidad de incursionar en diversas instituciones, repositorios y reuniones. Fue así que en el primer Congreso Internacional de Historia Militar, celebrado en Zaragoza, España, a fines de 1982, tuvimos oportunidad de cambiar opiniones con nuestro amigo el doctor Juan Marchena Fernández, catedrático de Historia de América en la Universidad de Sevilla, apasionado, estudioso e investigador de los temas militares de Indias, así como de los hombres y sucesos del siglo XVIII en nuestro noroeste. Con su habitual bondad y desprendimiento, en marzo de 1989 nos remitió abundante información sobre oficiales del Ejército de Indias en el Río de la Plata, a la cual añadió el documento que analizaremos de inmediato. La documentación desconocida. Se trata de muy conocido formulario, hoja de servicios en España o foja de servicios en los dominios americanos,
que sobre todo en el siglo XVIII era indispensable para registrar los datos del personal militar superior del ejército español, que prestaba servicios tanto en la metrópoli como en los dominios de India, fuera en las tropas veteranas como en las milicias. El documento que llegó a nuestras manos es posiblemente el primero que se redactó en relación con los servicios militares de Martín Miguel de Güemes. Los datos ahí consignados nos proporcionan la siguiente información. El cadete Don Martín de Güemes, su edad 17 años, su país Jujuy, su calidad distinguida, su salud robusta, sus servicios y circunstancias, los que expresa tiempo en que empezó a servir, los empleos de cadete 10 meses, 18 días, total hasta fin de diciembre de 1799, 10 meses. Regimiento donde ha servido en el actual. Firmado Luis Antonio de Malaite. Nota del coronel, valor, se supone, aplicación regular, capacidad regular. Conducta regular, estado soltero. Firmado Texada. Informe del inspector que conformó con el coronel firmado Sobremonte. Los datos consignados en este documento pueden ser completados con algunos comentarios, así como con las aclaraciones pertinentes. Primero, regimiento donde ha servido. Cuanto en el formulario en cuestión se anota, en el actual se debe entender que se trata del llamado regimiento fijo o fijo, cuya denominación correcta era Regimiento de Infantería de Buenos Aires, tercer batallón, séptima compañía. Al ingresar Güemes a la carrera militar con fecha 13 de febrero de 1799, fue agregado al destacamento parte de la séptima compañía del regimiento en cuestión. Esa fracción por entonces estaba de guarnición en la ciudad de Salta. Otros datos que se refieren a este regimiento de veteranos pueden ser consultados en la obra que sobre el Virreinato del Plata escribirá el coronel Beverina. 2. Condición de cadete en el ejército español. Ampliando la información anotada por Luis Güemes, conviene tener en cuenta las noticias brindadas por Marchena Fernández y Beverina. El primero establece: no puede considerársele como un oficial, puesto que está en periodo de formación, aunque efectivamente desarrolla funciones de subalterno, pegado a su capitán y al teniente, aprendiendo la forma de actuar como en el servicio e instrucción como en ocasiones de guerra, en que servirá como un suboficial más. Tiene mando efectivo sobre la tropa y los sargentos. Eran hijos de militares, muchas veces sirviendo en la misma compañía de la que el padre era capitán, o personas de acreditada nobleza o distinción. Ascendían al cabo de cierto tiempo a subteniente, incorporándose al escalafón. El coronel Beverina nos proporciona otra información que complementa lo ya citado. En cada regimiento de infantería no podían admitirse más de 2 cadetes por compañía y uno en las compañías del regimiento de dragones. Los jefes de estas unidades debían designar un oficial de talento, experiencia y genial amor a la profesión que inflame y forme el espíritu de esta juventud, tomando a su cargo el importante cuidado de instruirla. Además de las materias militares contenidas en las ordenanzas, se les hará aprender la aritmética, geometría y fortificación con arreglo al tratado que se formara para este efecto. 3. El uniforme del regimiento donde inició su carrera militar el cadete Güemes. El mismo coronel Beverina, en su obra ya citada, nos proporciona 2 datos relativos al uniforme usado por los oficiales del regimiento de infantería de Buenos Aires, por cierto usado también por sus cadetes.
casaca, chupa y calzón, azul, vuelta y collarín, encarnado, botón blanco. Los oficiales que firman o certifican esta hoja de servicio. A. Luis Antonio de Laite. En las tomas de razón consta que el 8 de septiembre de 1789 el nombrado se desempeñaba como teniente, Regimiento de Infantería de Buenos Aires. Tiempo después, con fecha de 7 de enero de 1799, ayudante mayor, Regimiento de Infantería de Buenos Aires. Con respecto a esta fundación o cargo de ayudante o ayudante mayor, el doctor Marcena Fernández nos brinda la siguiente información. Es un cargo dentro de la unidad que no lleva implícito grado específico, es decir que de teniente se podía ascender a ayudante, aunque otros ascendieron directamente a capitán. Es pues un empleo por el que pueden o no pasar todos los tenientes, según exista una vacante de ayudante para luego ascender a capitán. Su misión consistía en atender al sargento mayor de la plana mayor del regimiento o batallón, siendo, por lo tanto, una especie de auxiliar administrativo. De acuerdo con la información dada por Marchena, el teniente Laite, dentro del mismo regimiento, pasó en 1799 a desempeñar el cargo de ayudante del sargento mayor, y esta es la razón por la que certifica que los datos iniciales consignados en esta hoja de servicios coinciden con la documentación obrante en el regimiento. B. Miguel Texada. Al consultar las referencias tomadas de razón, se nos advierte que los datos acerca de Texada deben ser consultados en Tejada. Allí encontramos que el 26 de febrero de 1791 Miguel Tejada era brigadier de infantería de los Reales Ejércitos. Más de inmediato advierte que con fecha 5 de octubre de 1802 ascendió a mariscal de campo de los Reales Ejércitos. El doctor Udaondo consigna algunos datos sobre este personaje que llegó a ostentar tan alta jerarquía castrense en el Río de la Plata. Nos informa que este Tejada había nacido en Antequera, Andalucía, en 1731, y que a los 8 años de edad sentó plaza como cadete. Al cabo de unos 30 años de servicio había tomado parte de numerosas campañas de las tropas españolas protagonizaron en Europa. En 1773 contaba con 42 años de edad, formaba parte de los cuadros superiores de las tropas veteranas de guarnición en el Río de la Plata. 6 años después era ascendido a coronel y luego en 1791 fue promovido a brigadier con 60 años de edad. Podemos saber que, pese a que Tejada ya fuera brigadier, en 1799 se desempeñaba como coronel jefe del Regimiento de Buenos Aires, y en tal carácter calificó al cadete Güemes. Como no conocemos qué tipo de vinculación pudo haber existido, si es que la hubo, entre el brigadier Miguel Tejada, establecido en el Río de la Plata en 1773, y el teniente coronel Manuel Antonio Tejada, residente antiguo de la ciudad de Salta, luego suegro de doña Magdalena Güemes y Goyechea, hermana de don Martín Miguel, nos limitamos a señalar la coincidencia. C. Rafael Sobremonte o Sobremonte, marqués de Sobremonte. En las tomas de razón se consigna que el 6 de noviembre de 1797, el brigadier Sobremonte, que había sido ascendido a este grado el 12 de abril de 1794, fue nombrado subinspector general del Virreinato del Río de la Plata. Según lo advierte el ya citado coronel Beverina, este importante cargo militar para el Río de la Plata fue propuesto por el virrey Bertis al monarca como una urgente necesidad motivada
por los conflictos que entre 1780 y 1781 perturbaban la jurisdicción del Perú y del Plata. Los alzamientos de Tupac Amaru, Bajo Perú y otras regiones, y de los hermanos Catari, Alto Perú. A estos conflictos se les sumaban los surgidos por las apetencias portuguesas y de otros países en la banda oriental y el Río de la Plata. A principios de 1782, Bertis reiteró su pedido de que se nombrara un jefe a quien confiar la dirección de los asuntos militares y la inspección de las tropas, pues no érale posible aliarse en todas partes. Con fecha 21 de febrero de 1783, el rey dispuso la creación del cargo solicitado, el que debía ser cubierto por el brigadier Antonio Olaguer Feliu. A este funcionario le siguió, según lo dispuesto por la Real Célula del 6 de noviembre de 1797, del brigadier Marqués de Sobremonte, subinspector general de las tropas veteranas y milicias de las provincias del Río de la Plata, quien debía ajustar su contenido a las órdenes y disposiciones consignadas en la dicha célula. 5. Las referencias al país de origen o lugar de nacimiento. Dejamos para el final de este análisis documental el discutible tema de lugar de nacimiento de don Martín Miguel de Güemes. Este nuevo documento que hoy presentamos concretamente expresa su país, Jujuy. Podemos afirmar que este formulario, comúnmente nombrado como foja de servicios, era el elemento básico de los legajos militares puestos en vigencia a partir de la ordenancista dinastía borbónica de España, tanto en los ejércitos de la metrópoli como en las tropas estacionadas en los dominios de ultramar. Por lo tanto, debemos aceptar que se trata de un documento oficial con el que se inicia la carrera militar de un individuo. Teniendo en cuenta esta afirmación, debemos asignar un alto valor a los datos ahí consignados. Para reforzar este valor, podemos indicar con cierta seguridad que la información asentada en el formulario en cuestión debería ser brindada no solo por el joven cadete, sino por su padre, o por lo menos por personas de acreditada nobleza o distinción, según las condiciones que, de acuerdo a los que transcribimos de Marchena Fernández, era indispensable cumplir para ingresar como cadete al ejército español de fines del siglo XVIII. Sin duda que en el caso del cadete Güemes, como tanto él como su padre, funcionario de la corona, debían proporcionar datos con absoluta verdad. Veremos de inmediato que esta información sobre el país de origen de Güemes contenida en la foja de servicios está corroborada por otro documento también proveniente de fuente española. Un documento del brigadier Joaquín de la Pezuela. El otro documento tan poco conocido como el anterior, también relacionado con el lugar de nacimiento de don Martín Miguel de Güemes, nos permite aportar lo suyo para dilucidar la futura polémica. Se trata de una documentación transcripta y comentada que en 1955 publicara en el Perú el doctor de Negri Luna, quien hace unos años nos obsequiara un ejemplar. Es nada menos que la primera parte del diario o memoria militar, redactada por el brigadier Pezuela, cuando mandara en jefe el ejército real del Alto Perú en su invasión a Jujuy y Salta, ocurrida entre 1813 y 1815. El brigadier Pezuela, al llegar de las metrópolis al virreinato peruano, por primera vez tomó contacto con la insurrección de los dominios españoles de América, y como era un profesional de valía y fogueado en muchas campañas militares europeas, decidió anotar todo lo que viera y sufría en esta nueva etapa de su experiencia bélica, por supuesto notoriamente diferente. Por esta razón, la memoria militar en cuestión nos proporciona abundante datos concernientes a esta guerra de independencia que
se desarrollaba en el inmenso teatro de operaciones que abarcaba desde Lima a Buenos Aires. De los múltiples, valiosos y por qué no calificarlos en algunos casos de novedosos datos que en esta memoria consigna nos interesa resaltar para esta investigación lo expresado en la página 49 del trabajo publicado por De Negri Luna, página 48 del manuscrito, donde se relata la entrada de Pezuela en las jurisdicciones de Salta y Jujuy. Dicho coronel Saturnino Castro, a los principios de su llegada a Salta, de donde era natal, con los escuadrones citados de Dragones y San Carlos, emprendió varias salidas por la campaña, tanto para ahuyentar los enemigos como para recoger ganado y mulas con que auxiliar al ejército, pero separado de las reglas y órdenes que al intento le comunicaba mi segundo, el mariscal de campo Juan Ramírez. Las ejecuta por su capricho con cortas partidas alejadas del cuerpo principal, a muchas leguas a distancia, sin orden, concierto ni la menor economía, por cuyas razones y por haber exasperado con su destornillada conducta los gauchos del campo, que no habían tomado por entonces partido, empezaron a formar cuadrillas numerosas agitadas por un Güemes natal de Jujuy, que servía de comandante de avanzada de los enemigos y que era no solo un gran práctico de los inmensos bosques del frente de ambas ciudades, Jujuy y Salta, sino un hombre a quien los gauchos profesaban afecto por tener haciendas en la campaña y haberse servido de muchos de ellos para laboreo y manejo. Sin duda que el largo párrafo transcripto permite anotar algunas consideraciones que resulta conveniente destacar. La adecuada información que sobre lo que ocurría en el campo enemigo lograba acumular el brigadier Pezuela. Ello reviste mayor importancia si se tiene en cuenta que este oficial peninsular poco y nada conocía de la región y los hombres de Alto Perú y la Intendencia de Salta. A partir de 1814 se denomina provincia de Salta. Los datos correctos acerca del proceder del coronel Saturnino Castro, natal de Salta, al servicio de España, merece especial mención. El rechazo que manifiesta el brigadier Pezuela sobre la forma de operar de Castro, su destornillada conducta, es el calificativo que le aplica. Queda así personalizado el enfrentamiento entre dos formas de operar: de un lado un profesional formado y con experiencia en la guerra clásica, por el otro un oficial que adapta sus conocimientos a la guerra irregular o de recursos. En cuanto al aspecto que nos ocupa, podemos convenir que la referencia a un Güemes natal de Jujuy, pese al error ortográfico, no cabe duda alguna que menciona al caudillo de la guerra gaucha por los datos que consigna de inmediato a lo transcripto. Por último, destacamos que Pezuela, en el caso de Castro, lo da como oriundo de Salta, y en el de Güemes afirman que es natural de Jujuy. Vale decir que no hay lugar a equívocos ni confusiones. Reflexiones finales. Si tenemos en cuenta la abundante documentación publicada acerca del coronel mayor y prócer de la independencia, don Martín Miguel de Güemes, a la que sin duda debe añadirse una cantidad muy importante de publicaciones, no nos deja de llamar la atención la existencia de tres incógnitas aún no resueltas, todas relativas a los primeros momentos de la vida del prócer: fecha de nacimiento, ciudad donde nació, ciudad en la que viniera al mundo. Pensamos que los dos documentos que presentamos en esta investigación pueden ser útiles para dilucidar la tercera de las incógnitas anotadas, aunque somos muy conscientes que todo lo expresado no hará sino reabrir o incitar a la polémica. Así que pensemos eludirla o ignorarla. Nos parece conveniente recalcar algunos conceptos. 1. El primer documento es una foja de servicio, formulario oficial básico para organizar el legajo personal de los oficiales del ejército español, tanto en la metrópoli como en Indias. Esto
Ello nos permite inferir, mejor afirmar, que todos los datos ahí anotados en principios merecen fe. Por otra parte, dado el manifiesto espíritu ordenancista de los Borbones españoles que aquellos días resulta absolutamente factible que tanto el tesorero Güemes como el cadete se preocuparían para que los datos básicos del legajo militar se iniciaran con datos absolutamente ciertos. Aceptada esta premisa, podemos afirmar que los datos ahí volcados y ratificados por autoridades militares competentes y de primer nivel en el Río de la Plata revisten un alto valor testimonial. 2. Con relación a este formulario, nos parece conveniente indicar que estas fojas de servicios por aquellos días se confeccionaban por lo menos en 2 ejemplares, muchas veces varios más, de los cuales uno quedaba en América, en la guarnición y o en la sede del virreinato, y otro se elevaba a la metrópoli, de manera que constatada la existencia de la foja de servicios en el archivo de Simancas, tratamos de ubicarla en el archivo general de la Nación con resultados negativos. Descartamos andar la pesquisa en Salta por entender que sus archivos con relación al prócer han sido totalmente investigados. 3. El segundo aporte documental, aunque no sea un formulario oficial como el primero, tanto por su procedencia, la autoridad militar que lo redactó y el lugar donde está conservado, merece ser debidamente tomado en cuenta como prueba documental. Como ya expresáramos, se trata de un testimonio de primera mano redactado por el comandante del Ejército Real del Alto Perú en operaciones contra los revolucionarios de Salta y Jujuy. Otro dato que sirve para valorizar la información ahí consignada, sin duda que se refiere al carácter de diario o memoria del documento en cuestión, vale decir, el criterio personal y hasta privado en ese momento, que tenía la memoria militar de Pezuela. 4. Reiteramos lo dicho líneas atrás sobre este documento. El brigadier Pezuela, al referirse al coronel Castro, lo ubica como salteño. En cambio, cuando menciona a Güemes, lo da como natal de Jujuy. Tal distinción permite inferir que Pezuela diferenciaba muy bien las dos jurisdicciones a que se refería. Al margen de los datos presentados, pueden o no servir para dilucidar una de las incógnitas existentes. Me siento en la obligación de expresar 2 cuestiones que me traerán paz intelectual. A. La Intendencia de Salta del Tucumán quedó definitivamente instalada el 7 de enero de 1784, vale decir, un año antes de que naciera el prócer. Comprendía las ciudades con sus jurisdicciones que nombramos a continuación: Salta, capital de la Intendencia; San Salvador de Jujuy; San Miguel de Tucumán; Santiago del Estero y San Fernando del Valle de Catamarca. El mismo doctor Acevedo, de quien tomamos la información, agrega que tiempo después se le agregó la villa de San Fernando de Tarija. Por lo tanto, los ciudadanos que nacieron en el ámbito geográfico hasta 1814 o hasta 1834, en el caso particular de Jujuy, deben ser considerados como naturales de la Intendencia de Salta del Tucumán entre 1784 y 1813, de la provincia de Salta entre 1814 hasta su desmembramiento, que culminó en 1834. Podemos tomar esta última referencia para entender por qué Fría afirma que Güemes nacía en Salta sin aclarar que entendía como tal la jurisdicción de la Intendencia de Salta. En el otro caso, la información que nos brinda el doctor Cornejo tiene diferente sentido, ya que además procura ubicar la casa natal del prócer. B. La incógnita acerca del lugar de nacimiento del prócer puede transformarse en una polémica estéril si se la pretende resolver con un localismo mezquino o un provincialismo exacerbado que no tiene razón
de ser en los días que corren, y mucho se compadece con las eternas divisiones de los argentinos. Martín Miguel de Güemes, sea cual fuere el lugar físico de su nacimiento, hace rato que ha sido consagrado como uno de los próceres de la nación argentina. A nadie se le ocurre, a puntos de finalizar el siglo XX, año en que fue escrito este artículo, que nos muestra el reagrupamiento de las nacionalidades para su más interesante progreso. Especular con que el libertador Don José de San Martín sea exclusivamente un prócer de la heroica provincia de Corrientes, o de Don Manuel Belgrano, abogado militar y revolucionario de Mayo, sea patrimonio exclusivo de la ciudad de Buenos Aires. No se puede tener dudas aquí y ahora que estos y otros próceres que consolidaron la libertad e independencia para estos pueblos de América Española ya han trascendido en las fronteras geográficas de su pequeñísima patria chica, y sus hombres han sido inscritos con letras de bronce en la historia de esta América independiente y soberana, tal como ellas la soñaron.